Bueno, seguimos con la siguiente ponencia en la que tenemos a Jaime Muné. Jaime Muné es arquitecto y es uno de la primera promoción que salió de aquí de la Escuela de Arquitectura, ¿no? Y bueno, fundó una empresa que se llama ArtKids, que se dedican a hacer talleres para niños también, enfocados a la arquitectura. Y por otro lado él es profesor, es docente en un instituto, en un colegio, en Fuengirola. Os dejo con él, espero que lo disfrutéis. Gracias, Jaime. Bueno, buenas tardes y muchas gracias, Ferran, por contar conmigo y a vosotros por asistir. Yo vengo un poco a contaros mi experiencia como antiguo alumno de arquitectura y como arquitecto y también profesor, y un poco cómo he unido esas dos grandes pasiones y cómo, digamos, de esas dos pasiones sale un proyecto que es Arquis. Entonces mi idea un poco, digamos, contar un poco cuál es nuestra filosofía en Arquis en cuanto a la educación y los niños, y cómo la arquitectura no es simplemente una herramienta para diseñar espacios, sino que también puede ser una herramienta que puede servir para desarrollar las capacidades cognitivas en los alumnos. Bueno, para empezar quería un poco preguntaros, lanzar esta pregunta, si os imagináis un mundo en el que no existieran edificios, un móvil, una aspirina. Seguramente la respuesta de todos sería no. Lo pregunto porque últimamente existe una crisis en las profesiones científico-técnicas. El número de inscritos en las universidades españolas en este tipo de profesiones o en este tipo de carreras está descendiendo exponencialmente, hasta el punto de que existe una seria preocupación en la viabilidad económica del país, ya que este tipo de profesiones o este tipo de carreras un poco se perfilan ya como el futuro para sostener nuestros países, y existe una seria preocupación. Entonces, por eso, digamos que para nosotros resulta importante que desde pequeños fomentemos a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a los niños, en este tipo de profesiones, para que en un futuro puedan optar por ellas, ¿vale? Es importante que las conozcan desde pequeños para así que en un futuro puedan elegirlas. Además, esta crisis se acentúa sobre todo más con la mujer. Todavía parece que sí sigue existiendo un poco esa idea de que existen unas profesiones de mujeres y de hombres. Como datos diré que a pesar de que las mujeres suelen tener mejores expedientes, de que a pesar de que en la universidad hay un mayor número de mujeres, en este tipo de carreras técnicas tan solo un 25% de los matriculados son mujeres, ¿vale? Entonces parece que todavía tenemos que luchar para romper estos estigmas, y precisamente el trabajo debe de realizarse desde el comienzo, desde las escuelas infantiles, desde que son pequeñitos. Debemos de dotar a los niños y especialmente a las niñas de referentes. Necesitamos que las niñas se vean reflejadas, que les contemos cómo la mujer también ha aportado a la ciencia, que tengan referentes y que se puedan ver reflejadas ellas para que en un futuro también puedan optar por este tipo de profesiones. Y un poco también venía a contar un poco la idea que tenemos desde Arqui en cuanto a la figura del profesor, la metodología y cómo la arquitectura puede ayudarnos a que estos niños desarrollen esas capacidades. Un poco, digamos, la nueva línea metodológica, lo que defendemos desde Arqui es un poco alejarnos de la antigua figura del profesor, como un poco alejarnos de la masterclass y entender un poco la figura del profesor como un simple mediador. Es decir, realmente el protagonista del aprendizaje en los alumnos debe ser el propio alumno, y el profesor un poco debe ser, o entendemos desde aquí que debería ser como esa persona que va guiando su conocimiento. Pero creemos que la mejor manera de aprender para un niño precisamente es que sean ellos mismos los que de una manera intuitiva vayan adquiriendo esos conocimientos. Con respecto a la atención a la diversidad, desde Arquis, bueno, es por todos sabidos que no todos los alumnos aprenden de la misma manera. Como comentaba Pablo, existen alumnos con necesidades especiales, con altas capacidades. Entonces, desde Arquis un poco defendemos esa escuela inclusiva. Es decir, consiste un poco en poner en valor, bueno, no simplemente, digamos que apostar por una escuela inclusiva no es unir en un mismo sitio a personas con diferentes capacidades, sino
apostar o entender o empoderar a esos alumnos y darle valor a cada uno de ellos. Desde Arquis consideramos que todos tienen algo que aportar. El trabajo, digamos, está en coordinar esos equipos, ver qué puede aportar cada uno y cómo el trabajo que aporta cada alumno puede ayudar o puede completar esa tarea conjunta. Relacionado con esto está un poco el aprendizaje cooperativo frente al trabajo en equipo. Tradicionalmente en las escuelas se ha trabajado en equipo, es decir, el profesor proponía una tarea, se hacía un grupo y el grupo realizaba esa tarea. Ahora un poco lo que defendemos desde Arquis, lo que parece que es un poco la nueva línea metodológica, es apostar por el aprendizaje cooperativo. Una de las principales diferencias con frente al trabajo en equipo es que en el aprendizaje cooperativo no todos los componentes del grupo tienen por qué realizar la misma tarea. De hecho, como vemos en esta figura, hay engranajes que son más grandes, otros más pequeños. Entonces la idea es precisamente asignar roles y hacer que todos y cada uno de ellos sean imprescindibles para el desarrollo del grupo. Es decir, a lo mejor el engranaje de un componente puede ser pequeño, pero sin ese engranaje, por muy pequeño que sea, el trabajo en equipo el trabajo cooperativo no saldría adelante. Por otro lado, y también un poco en relación a lo que comentaba mi compañero Pablo, desde Arquis un poco también entendemos las TIC como las nuevas tecnologías como un arma de doble filo. Entonces es muy importante, digamos, educar a los alumnos en el uso precisamente de esas TIC. Creemos que puede ser una herramienta súper potente para desarrollar las ideas, representarlas, pero por otro lado creo que también conlleva consigo muchos peligros. Por eso es muy importante en este sentido educar a los alumnos en un buen uso de las TIC. Y por otro lado, otra de las líneas metodológicas que pretendemos recuperar es un poco el aprendizaje intuitivo, la educación intuitiva. Un poco ahora mismo en las escuelas se ha ido perdiendo esa educación intuitiva y, por ejemplo, en matemáticas los alumnos aprenden lo que es un cubo, lo que es una esfera, pero, por ejemplo, no saben cómo se comportan entre ellas, si es estable, es decir, el alumno no toca, no experimenta, simplemente lo ve todo en el plano. Entonces, un poco nuestra idea desde Arquis es recuperar ese aprendizaje intuitivo, porque consideramos que es la vía para que el alumno asimile de manera correcta esos conocimientos. Por otro lado, otro de nuestras líneas metodológicas es enseñarle a los niños sobre todo a aprender a aprender. Actualmente estamos en una sociedad del cambio, es decir, cada vez es más necesario para todos estar en continua formación, porque cada vez se nos plantean retos nuevos, aparecen nuevas profesiones que no sabíamos ni que existían, y entonces en un poco contexto de la sociedad del cambio resulta casi más interesante enseñarle a un niño a aprender de manera autónoma, más que enseñarle unos conocimientos, unos procedimientos en concreto. Es decir, es preferible que ellos sean autónomos, sean capaces de aprender y que por tanto sean capaces de poder asumir cualquier reto futuro. Y bueno, un poco para concretar lo que hacemos, voy a presentar la empresa de la cual soy socio fundador y con la que llevo trabajando ya, creo que son 4 años con otros 2 socios, que es Arquis Education. Arquis es una empresa que nació, como os decía, hace 4 años. Yo, como comentaba Ferran, soy arquitecto, también hice el máster de profesorado. Actualmente también trabajo como profesor de secundaria en un colegio y un poco Arquis nació como esa manera de aunar mis 2 grandes pasiones. Entonces nos reunimos 3 compañeros que nos encontrábamos en la misma situación y un poco nació con ese deseo de un poco enseñar a los niños lo que hacíamos en la escuela. Los objetivos con los que nació Arquis y que son un poco lo que no queremos desviarnos nunca es que los principales objetivos que perseguimos es promover la arquitectura como una herramienta de aprendizaje para el desarrollo matemático y espacial en los alumnos de infantil y primaria. Por otro lado, también queremos educar a los niños en la cultura tecnológica y enseñarles que puede ser una herramienta potente para representar las ideas siempre que se use de manera adecuada. Otra de nuestras máximas es fomentar en los niños y especialmente en las mujeres el interés por este tipo de profesiones científico-técnicas, como pueden ser la arquitectura, la ingeniería, la química, la física, las matemáticas. Por otro lado, también pretendemos despertar en los niños el sentido crítico, es decir, queremos que el niño se plantee cosas, no simplemente que reciba el conocimiento y lo asimile como tal, sino que sea capaz de cuestionarlo, de
de cuestionar si ese conocimiento que está recibiendo es correcto y que pueda plantear alternativas a esa manera de aprender. Y como os decía también, pues queremos dotar a los alumnos de herramientas para su desarrollo profesional, y esto consiste un poco en lo que comentábamos antes, ayudarles a aprender de manera autónoma, para que sean capaces en un futuro de eso, de poder asimilar o de poder asumir cualquier reto que les depare en su vida profesional. ¿Y esto cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de talleres que van dirigidos a niños entre 3 y 12 años. El formato que tenemos son talleres en nuestro centro, que está en la Plaza Pintor Eugenio Chicano. También lo hacemos como talleres en colaboración con varias asociaciones o entidades públicas y como clases extraescolares en colegios. Un poco los contenidos de nuestros talleres se organizan en 3 niveles y un poco lo que pretendemos es desarrollar ese talento técnico creativo mediante unas actividades que están específicamente diseñadas para fomentar el pensamiento espacial y matemático, el trabajo en equipo, la curiosidad intelectual y la noción espacio-tiempo a través de la arquitectura. ¿Por qué la arquitectura? Os preguntaréis. Desde nuestro punto de vista, la arquitectura creemos que es una disciplina muy integradora, muy completa. Creemos que digamos desde la arquitectura se toca la matemática, se toca la física, se toca el diseño, se tocan también el humanismo, el arte, y creemos que todo esto son componentes esenciales para el desarrollo de estas profesiones científico-técnicas. La metodología que utilizamos es una metodología propia que se basa en el juego como una herramienta de aprendizaje y, por supuesto, dando a la atención a la diversidad especial interés. Es por ello que lo hacemos siempre a través de equipos de grupos reducidos y destacando esa relación profesor-alumno como ese profesor más como una guía más que como una masterclass. Los cursos los estructuramos siempre en torno a 6 bloques temáticos principales. El primer bloque temático es el pensamiento matemático. Un poco en este bloque las actividades van enfocadas un poco a lo que comentaba antes, a recuperar ese sentido intuitivo en las matemáticas. Queremos que el alumno experimente, toque, pruebe y de manera intuitiva vaya aprendiendo todos esos conceptos de geometría, de matemáticas, que generalmente en las escuelas se dan un poco de manera más teórica o en papel. El segundo bloque es el pensamiento espacial. Un poco las actividades que están englobadas dentro de este bloque son actividades que van un poco enfocadas a desarrollar la capacidad espacial de los alumnos. La capacidad de poder orientarse cogiendo un mapa, de poder visualizar objetos en 3 dimensiones. Esta capacidad, al igual que sucede por ejemplo con los idiomas, con el inglés, es una capacidad que es importante que se desarrolle desde edades tempranas porque luego es mucho más complicado desarrollarla. Urbanismo y ciudad. En este bloque un poco lo que pretendemos es acercar al alumno a conceptos como urbanismo, espacio público, y precisamente realizamos actividades en las que el alumno se involucra desde el punto de vista más crítico, siendo crítico con la ciudad, planteando alternativas. En el bloque de arquitectura digital un poco lo que pretendemos es utilizar las TIC como una herramienta de desarrollo de esa idea. A pesar de que utilizamos los ordenadores, desde Arqui, digamos que este tipo de actividades es la menor parte, porque como os comentaba, creemos que es un arma de doble filo y entonces creemos que debemos de ser cautos en este sentido. Y el último bloque, si no me equivoco, no, penúltimo, expresión gráfica. Este bloque un poco hablando mal y pronto sería adaptar el dibujo técnico de secundaria y bachillerato a los alumnos de infantil y primaria. Seguramente en vuestra experiencia en el cole o incluso en la carrera habréis tenido compañeros que les costaba mucho el típico ejercicio de planta, alzado, perfil, y esto precisamente es porque no se ha trabajado desde edades tempranas. Entonces un poco con los alumnos lo que pretendemos es adaptar este tipo de ejercicios de una manera mucho más intuitiva mediante la utilización de bloques de madera o de cosas que puedan, digamos, ser una vía intermedia a ese dibujo técnico. Y por último, en el bloque de desarrollo sostenible lo que pretendemos es un poco fomentar en los alumnos temas de reciclaje, uso de energías renovables y un poco ser respetuosos con el medio ambiente. Actualmente estamos colaborando con más de 20 organismos y centros en la provincia de Málaga y nuestros talleres han tenido ya más impacto en más de 2.000 alumnos en la provincia de Málaga. Os voy a poner un vídeo que creo que es lo que quizás resume mejor lo que hacemos. A ver.
Vale, y un poco por acabar, como conclusión, decir eso, un poco mi idea con esta jornada era transmitir un poco la faceta de la arquitectura, como que no lo entendamos simplemente como una herramienta de diseño de espacios, sino que también puede ser una herramienta muy interesante para desarrollar este tipo de capacidades en los alumnos, y que realmente es importante que este tipo de capacidades las vayamos desarrollando con ellos desde pequeños. Lo ideal sería que este tipo de iniciativas se implementaran en los currículums de los colegios, pero bueno, poco a poco por lo menos se pueden ir implementando como actividades extraescolares y demás, y poco a poco, a ver si nos van escuchando y conseguimos que esto no sea algo complementario y sí forme parte del currículum. Pues ya está. Muchas gracias, espero que no haberos aburrido mucho y si tenéis cualquier duda podéis consultarme ahora.